Hola, bienvenidos a nuestro canal de Tal Palo Tal Astilla. Yo soy Tania Zubire, soy psicoterapeuta psicoanalítica de niños, adolescentes y adultos y trabajo con la especialidad de psicoterapia de arte. Hola, yo soy Alejandro Zubire, soy el papá de Tania. También soy psicoterapeuta psicoanalítico, soy psicoanalista y trabajo con dos áreas específicas, la parte del psicoanálisis, toda la cuestión educativa que son las formaciones, y en psicoanálisis trabajo en la clínica, específicamente en la clínica, únicamente en la clínica, con adolescentes y adultos. Muy bien, y pues este día vamos a trabajar un tema bien importante porque creo que muchas veces nos cuestionamos también qué tan actual es el psicoanálisis. ¿No? De repente yo ya he llegado a escuchar el que llegan a decir, ya está obsoleto, Sí. ¿no? Ya el psicoanálisis está obsoleto, el psicoanálisis ya pasó de moda, como si fuera justo una moda, ¿no? Sí. Como si el inconsciente fuera cuestión temporal, ¿no? Y creo que nos da como para mucho, para poder discutir sobre cómo está el psicoanálisis en la actualidad, ¿no? Sí. Y justo más ahora, creo que Sí. vino a ser un parteaguas también el tema de la pandemia en el mundo psicoanalítico. Entonces creo que está siendo también algo importante en nuestra vivencia actual dentro del psicoanálisis, todo lo que se empieza a movilizar también desde el pensamiento psicoanalítico y que nos puede dar para mucho. Acuérdense que este canal no es como en un movimiento de adoctrinar ni de conceptualizar necesariamente, sino de reflexionar, de pensar, de ver qué circula. Ni siquiera es que tengamos un guión preparado para ustedes, sino lo que vamos nosotros generando, así como lo mencionamos en la Asociación Libre de Ideas, lo que nos va fluyendo entre nosotros, invitarlos a nuestras pláticas que tenemos cotidianamente. Y que desde ahí estamos pensando algunos temas. Y el día de hoy el tema que proponemos para pensar, para reflexionar, sería cómo es el psicoanálisis o cómo estamos viviendo el psicoanálisis actualmente, ¿no? Como el psicoanálisis contemporáneo. Sí, ahorita que te escuché la palabra obsoleto del psicoanálisis, me quedé pensando enseguida, la medicina es obsoleta, la psiquiatría es obsoleta, la filosofía es obsoleta, porque la filosofía tiene años y no es obsoleta. La medicina tiene años y no es obsoleta. La psiquiatría es antes del psicoanálisis y no es obsoleta. Entonces, estas partes peyorativas, devaluantes de minimizar estos reduccionismos sobre lo obsoleto de que pudiera ser el psicoanálisis, a mí se me viene ahorita un autor inmediato, Karl Popper. Karl Popper dice que hay conocimientos científicos y pseudocientíficos, y entonces en los científicos pone los conocimientos de las ciencias duras, matemáticas, química, física, bla bla, y en las como neopositivista, en las pseudociencias por el psicoanálisis. Dice, para Karl Popper, que es un neopositivista, dice que el psicoanálisis es una pseudociencia, porque carece de un método científico. Y entonces él pone las características del método científico y desde esa clasificación de Karl Popper del modelo positivista no cabe. Y está bien desde esa visión, así es. Y los psicoanalistas no tendemos a que nos consideren científicos. O sea, los psicoanalistas hacemos psicoanálisis y no nos metemos en el debate. O sea, nosotros no debatimos la cuestión de la ciencia. Nosotros, como dice David Nacio, la gente se cura con el psicoanálisis. Que nos digan cómo se cura, no sabemos, pero se cura. Y en
en esta parte de explicar como la psiquiatría, que a través de los neurotransmisores y todo esto, nosotros no metemos ahí. Nosotros desde nuestra visión, desde nuestra área, desde nuestro campo, desde nuestro trabajo, hacemos un quehacer clínico que estamos buscando cómo innovar, y de eso vamos a hablar ahora. Como más allá de que si es científico o no, si es obsoleto o no, con estos clichés reduccionistas, vamos a entrarle más la propuesta es de entrarle a cómo se ha modernizado, cómo se ha actualizado, cómo se ve ahora a partir de 1939 a 2021, pasando por diferentes épocas después de la muerte de Freud a este momento. ¿Qué movimientos? Tú tienes mucho la palabra movimientos. ¿Qué movimientos ha tenido el psicoanálisis para llegar hoy a hacer un análisis que desde mi punto de vista, es un análisis de contexto en donde hay esa dinámica, en donde el psicoanálisis es un estudio de frontera desde mi punto de vista, en donde converge con otras áreas de conocimiento y deja de ser parcelario, deja de ser doctrinario, deja de ser absolutista, y entonces se mete a cuestiones conjuntas de hacer este trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, que yo creo que ahí habría que buscar la cuestión de cómo se ha contemporaneizado, cómo se ha actualizado. Y desde ahí mi primer acercamiento al psicoanálisis contemporáneo sería 1939-2021, este movimiento, este proceso, este tránsito para tener esta visión. Que justo me llevas a pensar como en que mucho del psicoanálisis, de lo que se trabaja y lo que genera el psicoanálisis, es que no es estático. Bingo. No somos seres estáticos pasivos. Bingo. Estamos en movimiento continuo. Y entonces no podemos pensar el psicoanálisis de Freud en nuestra actualidad cuando no estamos ni en la misma época, no estamos en la misma visión, no estamos viviendo lo mismo. O sea, todo esto transcurso de tiempo, pues el ser humano estaba en tanto dinamismo, ¿no? Que no lo podemos pensar estático. Por lo tanto, el psicoanálisis no puede quedarse estático, sino está en esta constante transformación, en este constante movimiento, como lo mencionas, ¿no? Y desde ahí creo que lo podemos repensar, ¿no? No pensarlo como algo fijo, como algo inamovible, como algo dogmático, ¿no? Sino como ya en esta transformación que justo es ahora, y lo que tú y yo lo compartimos mucho, en esta visión del psicoanálisis multidisciplinario, no en una visión acotada, sino en esta frontera que nosotros hablamos mucho así como frontera más no fronterizo, ¿no? O sea, de frontera con otras áreas, con otros campos de acción. Que rompe lo parcelario. Y que creo que desde ahí podríamos irlo pensando, no desde esta parte fija, pasiva, sino desde el mismo movimiento, desde este dinamismo que conlleva el ser humano, y que al trabajar el psicoanálisis con el ser humano, pues también requiere de movilización. Sí, entonces tendríamos una primera premisa a partir de lo que te escucho, ya así de manera temprana, que el psicoanálisis contemporáneo es un psicoanálisis dinámico, es decir, no estático, sino en constante movimiento, se está en movimiento, es un cuerpo, tiene vida porque se está moviendo, no quedó situado en un lugar, sino se va moviendo y hay aportaciones nuevas que van alimentando y que van haciendo que este psicoanálisis tenga adecuaciones, adaptaciones, actualizaciones, y que este psicoanálisis, por lo menos en este canal, lo podríamos considerar como un psicoanálisis
dinámico desde donde estamos hablando y entendiendo el psicoanálisis contemporáneo. Exacto. ¿Vale? Sí, exactamente. Okay. Exactamente. Y creo que en esta transformación del psicoanálisis habrá los que se adaptan, los que no, ¿no? Ahorita me quedaba pensando justo como en lo que estamos viviendo actualmente y cómo muchas veces se pensaba que el psicoanálisis no podía llevarse a distancia, ¿no? Que decían psicoanálisis en línea, no, impensable. Creo que de hecho en algún momento escuché yo una ponencia como por ahí del 2006, no recuerdo bien como en qué año habrá sido, pero que decían, no, es impensable hacerlo a distancia. Es más, estaba muy mal visto. Sí. Y entonces, y ahora es nuestra forma de trabajar, o sea, ya ahora es el psicoanálisis llevándose a cabo así y traspasando fronteras, ¿no? Sí, y desde estas caricaturas imaginarias que se van dando del psicoanálisis, se tenía para los ortodoxos, para los psicoanalistas ortodoxos, que decía el psicoanálisis va de aquí, y si te sabes, ya no es psicoanálisis. Ajá. Si el psicoanálisis, para muchos psicoanalistas ortodoxos, el único psicoanálisis es el diván. 3 veces a la semana. 3 veces a la semana por lo menos. Otros ortodoxos decían tantas horas en el análisis didáctico, tantas horas. Si no requieres tantas horas, no estás haciendo psicoanálisis o no tienes la formación como psicoanalista. Y entonces, esas rigideces, esos parámetros estáticos permanentes se rompieron. Llegó la oleada social, llegó la oleada intelectual, llegó la oleada pandémica y rompió los muros. Y entonces aquellas partes que eran rígidas, pues se rompieron y hoy tenemos un psicoanálisis que está abierto, que está en oleaje, en constante movimiento, así. Imaginemos la playa que no para. No hay un momento en que podamos decir que no hay oleaje. Podemos decir en una playa que el oleaje bajó o el oleaje subió, pero no paró. Exacto. Así es el psicoanálisis. Sí, exacto. Es en este constante movimiento, el movimiento psicoanalítico. Tenemos un movimiento psicoanalítico. Eso es lo que hoy tenemos como psicoanálisis contemporáneo, en donde creo que el punto de vista de contemporaneizar, de actualizar el psicoanálisis desde el punto de vista, ahorita voy a escuchar el tuyo, se da el primer movimiento con Klein. Porque Klein viene a decir, bueno, esto es lo que dice Freud, yo lo veo desde acá. Y Klein dice, hay una cuestión que se da en el mundo interno, no solamente afuera, sino se da en el mundo interno muy fuerte, con cuestiones de introspección muy fuertes que tienen que ver con la cuestión de la madre. Y bueno, tú como psicoanalista de niños, traes mucho este bagaje kleiniano y que ahí Klein, que se forma con seguidores de Freud, dice, yo lo veo desde otro punto de vista. Klein, hasta hoy tenemos una apertura de movimientos ahí muy fuertes que han hecho, sí, Freud, pero además de esto, sí, Freud, pero además de esto, sí, Freud, pero además de esto, sí. Y que tiene esta movilidad y este mecanismo, pero para mí el psicoanálisis contemporáneo se da en el movimiento en que Klein comienza a hacer las aportaciones y no ha parado. Sí, y que justo el episodio pasado hablábamos sobre el origen del psicoanálisis. Ajá. Y que ahí es donde en esta parte de Freud, nuestros cimientos, ¿no? Nuestra base, el origen del psicoanálisis, y que después vienen estos post-freudianos con esta parte de su interpretación también de lo que leen de Freud, de cómo ellos lo van
estudiando, pero también ya sus aportaciones en la clínica, Sí. ¿no? Melanie Klein empieza esta corriente sobre la relación de objeto. Por ejemplo, Bingo, ¿no? ahí estamos, ya en corrientes. Fíjate cómo ya ahorita este genérico que es el psicoanálisis contemporáneo, ya te vas a las corrientes, las escuelas, las visiones. Ya Klein habla de una nueva corriente, Sí. ¿sí? De esta corriente donde comienza a abrir un margen que Freud nunca quiso abrir, porque Freud dijo: el psicoanálisis es para neuróticos, nada más para neuróticos, ¿eh? Y entonces Klein lo abre y dice: no solamente es para neuróticos, también es para psicóticos. Y niños. Niños. Ajá. Y relación objetal. Son las tres cosas fundamentales en Klein que Freud dijo, desde la ortodoxia, dijo: no, Ahí no le entró. ahí no le entro. ¿Eh? Para Freud, la máxima doctrinaria es: el psicoanálisis es para neuróticos. La corriente kleiniana rompe este muro, rompe este dique, rompe este límite y dice: no, sí hay para niños, y empieza el psicoanálisis de niños. Es para psicóticos, también para psicóticos que transfieren de otra manera, pero transfieren, porque decía Freud que los psicóticos no transferían. Por lo tanto no se podía hacer psicoanálisis. Por lo tanto no se podía hacer psicoanálisis, qué claridad. Y lo otro de Klein es la relación de objeto. Sí. Ajá, que ya habla de relaciones objetales. Objeto es donde se descarga la energía psíquica, la pulsión. Ahí donde se descarga, ese es un objeto. Un objeto puede ser la comida, un objeto puede ser una persona, un objeto puede ser el trabajo, un objeto puede ser un piano. Donde haya una descarga, ese es el objeto. Por eso se llama teoría de relaciones objetales, que inicia con Klein y que en América lo vamos a encontrar con Otto Kemper. Exactamente. Que ahí de esto que pues sí, como que innova también a esta Melanie Klein, pues muchos van a estudiar a partir también de ella, y que ahí vienen otra escuela. Por ejemplo, se me viene a la mente Winnicott. Sí, ¿no? Winnicott, por ejemplo. Donald Winnicott. Ajá, él supervisó con Melanie Klein, y entonces, y él viene también a revolucionar el psicoanálisis infantil, ¿no? Viene con otra visión, y que también es mucho desde esta visión que en algún momento leía que le habían cuestionado a Winnicott, que decía, ¿por qué se refería así a veces a Sigmund Freud como muy familiar? Decía, cada uno se refiere a Freud como quiere y como puede, ¿no? Y de él así, como que rompiendo con esta parte de la idealización de la figura de Sigmund Freud, ¿no? Y llevándolo como más bien a como era él, su esencia también mucho desde lo humano, desde un poco más la conexión, y que viene con otra conceptualización también de lo que se puede trabajar con niños, se trabaja desde estas tres estructuras de lo neurótico, lo no psicótico y lo psicótico, ¿no? Y entonces que ahora lo podríamos trabajar esto de lo psicótico como lo fronterizo. Y entonces empiezan a abrir otros campos de acción, donde entonces ya el psicoanálisis como que es abrir la mente, no en algo acotado como lo mencionabas en un inicio, ¿no? Sino que ¡pum!, se abre la mente, y que hasta la fecha creo que no paramos, ¿no? Sí. O sea, yo pienso ahora o escucho también a muchos psicoanalistas actuales, y cómo estamos todos girando ahí como en nuevos conceptos, en lo nuevo que estamos viviendo. Y no pensar en psicoanálisis, creo que ahí es donde podríamos entrar en esto como de lo actual o no del psicoanálisis, sino cómo se va transformando y cómo lo vamos repensando. Esto que leemos, tú y yo lo hacemos mucho, como de leer y volver a leer un mismo texto. Y cada vez que leemos otra vez el texto, otra cosa pensamos de esto. Y entonces, pues creo que eso es lo que nos va llevando, ¿no? Ahorita que te escucho sobre las corrientes, las escuelas, las visiones, la actualización del psicoanálisis, y que pones a Klein como, bueno,
la propuesta sería partir de Klein en la cuestión de lo contemporáneo, del psicoanálisis contemporáneo, y tú jalas a Donald Winnicott, tú y yo que tuvimos la visión de Joseph Noel Freud, pues viene esa escuela, traemos de esa escuela, o sea, tú y yo, tú más que yo, porque tú como psicoanalista de niños y en la cuestión del arte, pues tienes un área muy grande, muy amplia de la cuestión de lo que es la escuela kleiniana. Sin embargo, bueno, en mi relación personal y profesional con Noel Freud, pues está esta visión, está esta visión amplia, en donde ortodoxias e imposiciones que vienen a marcar esta cuestión de los saberes, pues se derrumban, o por lo menos se cuestionan. Nuestra visión desde esta influencia, sino formación de esta influencia kleiniana, vía Noel Freud, pues hace cuestionar, por ejemplo, lo que en psiquiatría, en neurología, tanto es el TDA, se mueve, tiene TDA, grita, es TDA, corre, es TDA, y es, Noel Freud dice, tiene un movimiento anti-TDA, anti-trastorno de déficit de atención, es no lo metan medicamentos, esta es una cuestión farmacéutica, pero viene desde la escuela kleiniana, en donde nosotros, de manera consciente, inconsciente, intencional o no, directo o indirectamente, nos circunscribimos. Y bueno, ya después hay quienes simpatizan con la visión kleiniana, y entre ellos Jacques Lacan, ¿no? Jacques Lacan. Que es otro movimiento. Es otro movimiento, justamente. O sea, viene otra transformación. Otra oleada, justamente, con el psicoanálisis lacaniano, donde viene también a revolucionar el psicoanálisis, ¿no? Desde también llevándolo más hacia un vínculo con la filosofía, ya no hacia una visión neurológica como lo habíamos conocido con Freud, sino más vinculado hacia la filosofía. Siendo Lacan psiquiatra, habiendo trabajado con psicóticos en el hospital, entonces se desprende, y hay un grupo de antipsiquiatría en donde está Georges Lapassat, en donde está Félix Guattari, en donde está ahorita recupero el nombre de Nosotros los Disidentes, de Villa 21, David Cooper, y que este movimiento francés de la antipsiquiatría rompe con la cuestión de la ortodoxia psiquiátrica, de que al enfermo psiquiátrico hay que meterlo a una cuestión carcelaria. Viene todo el movimiento francés basado en los estudios de la Sorbona, de la Normal Superior, que son espacios de reflexión. Se viene la antipsiquiatría y de ahí emerge Jacques Lacan, que se junta con visiones como la de Georges Bataille, con visiones como la de el pintor del reloj, Dalí, que tiene todas estas visiones totalmente diferentes y que van a generar una aportación entre lo filosófico y el arte, y los escritores. Y entonces hacen un compuesto desde donde comienzan a ver toda la cuestión, además de Lévi-Strauss, también la visión de Lévi-Strauss. Y toda la parte de la lingüística. Toda la cuestión de Saussure, de Ferdinand Saussure, y hacen este compuesto muy importante, amplio, sobre la cuestión del estructuralismo, de un psicoanálisis estructuralista que va mucho a trabajar con los significantes, que es cambiar el asunto del predominio de los significados y sobreponer la cuestión de los significantes, y trabaja centremos la atención en los significantes,
y ya todo lo que era Freud hoy se actualiza. Sí. Y entonces muchos de los psicoanalistas, salvo aquellos ortodoxos que siguen metidos en aquello, vamos también subiéndonos a esta ola, moviéndonos con este viaje, y vamos también incorporando cuestiones lacanianas a nuestro quehacer, a nuestro saber, a nuestra reflexión y a nuestra identidad. Sí, sí. Y que Lacan hablara como de su repensar, su relectura de Freud, ¿no? Que él hacía mucho esta acotación de decir, ustedes pueden ser lacanianos, pero yo soy freudiano, ¿no? Y decía esto, o sea, como pero que él sí transformó, o sea, sí vino a hacer una transformación del pensamiento del psicoanálisis de ese momento, y que viene este movimiento ahora del psicoanálisis francés, donde tenemos también a muchos psicoanalistas franceses que vienen ahora con unas visiones impresionantes. O sea, ahorita me viene a la mente Pierre Aulagnier, por ejemplo, las transformaciones de Pierre, André Green, o sea, también con mucho movimiento desde el psicoanálisis francés, que nos lleva a repensar también mucho de nuestra propia formación, ¿no? Estos psicoanalistas que también por ejemplo, llegan y luego van a Argentina, y que entonces esto se empieza a hacer más latinoamericano, que así como nos empieza a atravesar también acá en México. Y entonces eso también es como nosotros nos vamos formando, ¿no? Con todos estos movimientos de la transformación del psicoanálisis, y cómo actualmente ya no se queda entonces pensándose únicamente con esta visión neurológica, sino ya, como lo hablábamos en un inicio, multicultural, multifactorial, o sea, ya lo vamos multidisciplinario, ¿no? Ya se expande también la visión del psicoanálisis. Claro, y entonces este primer movimiento que empieza con Klein, le sigue Lacan, y comienzan a hacer adecuaciones, la relación de objeto, la cuestión estructuralista, la relación de objeto que se inicia con Klein, la parte estructuralista de Lacan, y luego ya comienzan a hacer una serie de derivados tan amplísimos, en donde México comenzamos a ser partícipes de ese viaje, en donde está el socioanálisis, por ejemplo, que es toda la cuestión del psicoanálisis planteado a las instituciones. Que todos estos estudios, por ejemplo, la UAM Xochimilco surge con este movimiento del socioanálisis, y comienzan a generar un sistema curricular modular muy interesante, en donde el psicoanálisis se hace presente en la cuestión académica. La parte de psicoanálisis de grupo de Bion, en donde el psicoanálisis que solamente se daba de manera individual, y a través del Itiban ya hay grupos se puede hacer análisis en grupo. Bion, la visión de Bion en el análisis de grupos, o la visión del psicoanálisis en familia, en el trabajo en familia, el enfoque sistémico de Virginia Satir. Y que en el movimiento también histórico referencial, pues bueno, como tú bien lo dijiste, muchos argentinos se van a Europa a formarse, regresan, y en el movimiento de la dictadura argentina se vienen a México, muchos españoles también y europeos se vienen a México, y entonces tenemos a Néstor Rausti, a Frida Sal, a muchos precursores de lo que en las universidades comenzamos a hablar y a escuchar del asunto del psicoanálisis. En mi caso específicamente, a través de la Universidad Pedagógica Nacional, en donde toda la cuestión del psicoanálisis y educación, psicoanálisis y religión. Psicoanálisis y religión, por ejemplo, Erich Fromm, con toda la visión social, que también Erich Fromm estuvo aquí en México, en Morelos, y que traen esa visión.
y corrientes, escuelas, visiones, autores, teorías vienen a traernos y comenzamos a tener este movimiento. Que en principio en este proceso de reacomodo eran o eres de uno o eres de otro, y ahora no podemos considerar blanco o negro, sino hay compuestos, y yo creo que hoy en este momento en el análisis contemporáneo que nos tiene a ti y a mí hablando de esto, hoy tenemos un análisis que nos permite hacer adecuaciones como el Zoom, como la parte a distancia, como tener pacientes, que yo tengo una paciente en Valencia, España, otro paciente en Edmonton, Canadá, otro paciente en Jalapa, Veracruz, otro paciente así, donde ya se rompió la frontera. Exacto. Ya se esta parte del consultorio hoy ya se abrió. Sí. Es fácil. La irrupción. Exacto. Y que eso nos lleva a lo que habíamos hablado sobre el psicoanálisis de contexto, ¿no? Que también es algo que debemos de tomar en cuenta, de lo que estamos atravesados también por el contexto, por lo social, que no lo podemos pasar desapercibido, y que también es parte de lo que tenemos que ir incorporando en el psicoanálisis actualmente. Y que tú y yo en esta identidad profesional, analítica, le estamos apostando a dos líneas. El análisis de contexto y el análisis con estudios de frontera. Con estudios de frontera en donde podemos participar, romper los conocimientos parcelarios e ir a hacer este trabajo con otras disciplinas. Como el arte. Como el arte, justo. Me acuerdo perfecto cuando yo empecé a buscar la especialidad en psicoterapia de arte, que cuando lo hablaba con otros psicoanalistas me decían, es que eso no es psicoanálisis, ¿no? Eso no va a ser psicoanálisis. Y es así, o sea, creo que es romper esos paradigmas, es decir, ¿cuál es tu base? Mi base es el psicoanálisis, pero el arte es así también otra vía regia hacia el inconsciente. Bingo, y que hoy día nuestro contemporáneo de Tania Alejandro es sumarnos a esta ola, estar siendo parte de este viaje en donde a través de la visión del arte, a través de la cuestión de la transculturación, hoy estamos en un psicoanálisis de contexto. Sí. Y ese sería así como mi conclusión. Exacto. Y se me viene a la mente hasta nuestro espacio de seminario, invitarlos, ¿no? Invitarlos a que tenemos un seminario actualmente, al seminario abierto, entonces pueden incorporarse en cuanto tengan ganas de incorporarse. Estamos trabajando ahorita el tema sobre angustia y ansiedad. Desde el seminario 10 de Lacan. Ahorita justo estamos con el seminario 10 de Lacan, pero vamos avanzando en diferentes textos y lo vamos formando así, desde este psicoanálisis de contexto, desde la frontera, no algo sesgado, y desde irlo pensando. Entonces, si les interesa, déjenos ahí sus comentarios y les mandamos con mucho gusto la información para que se puedan incorporar a nuestro seminario y que los invitamos a reflexionar sobre esto. Y que no es propio de psicoanalistas, que hoy en esta parte lo que nosotros estamos apostando es quitar la cuestión de la exclusividad y de lo parcelario. Forman parte de nuestro seminario, sí, psicoanalistas, pero personas que vienen de la cognitivo-conductual, personas que vienen de psicopedagogía, personas que vienen de administración, y que hoy día es un espacio abierto, flexible, en donde sí revisamos la temática de angustia y ansiedad, pero desde una cuestión muy amplia, partiendo desde la visión de Søren Kierkegaard, la revisión de inhibición, síntoma y angustia de Freud, y hoy en este momento revisando el seminario 10 de Lacan sobre la angustia y yendo hacia una cuestión de Zizek, de lo filosófico contemporáneo. Exactamente. Hacia allá. Entonces, invitarlos si les interesa, ahí los esperamos. Déjenos sus comentarios y les hacemos llegar toda la información. Bingo.
Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio. Esperamos que les haya aportado algo, que los haga reflexionar, a ver cómo circula toda esta información. Nosotros déjenos ahí sus comentarios, recuerden suscribirse a nuestro canal y activar ahí la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando tengamos más contenido. Muchas gracias.